conoceremos al Fénix Valencia, equipo femenino de softball. Además, nos colaremos en el vestuario del UPV Maristas de Fútbol Sala, donde raptaremos a su goleador Jordi Lledó. También repasaremos cómo fue la San Silvestre Solidaria de la Universidad Politécnica, que adelantó al pasado 15 de diciembre la popular carrera. Todo esto sin faltar a nuestra cita con los apuntes deportivos, donde en esta ocasión hablaremos de la motivación. De la ficción a la realidad, de una leyenda a un juego, de un cuento mitológico a un deporte, el añejo río Turia alberga un nuevo equipo deportivo para chicas. Se trata del Fénix Valencia. Un equipo femenino de softball que nace con la idea de promocionar la enseñanza de este deporte entre las jóvenes valencianas, con el compromiso de impulsar su cantera hasta convertirse en un referente del softball nacional. Las chicas del Fénix Valencia dan vida a un enriquecido y divertido grupo que pretende fomentar al hermano pequeño del béisbol. Bateador, pitcher, catcher, entre otras jugadoras, le dan color a este deporte en conjunto, donde predomina el trabajo colectivo y potencia la integración deportiva. A base de carreras, a través de sus bases, el softball se desarrolla entre dos equipos que lanzan y batean la pelota a través del campo de juego. El equipo, comandado por la jugadora Elisa Aguilar, nos abre las puertas del club para conocer este joven grupo que apuesta fuerte por este deporte, que quiere darse a conocer aún más. Ahora mismo tenemos un equipo cadete, ahora mismo son 16 jugadoras provenientes de la escuela deportiva de la Asociación Deportiva BaseFam, que pertenecen al programa de escuelas deportivas. Ese va a ser principalmente nuestro futuro, que acompañará en un futuro a las seniors, y como estáis viendo aquí hay algunas de ellas que esperamos que poco a poco se vayan aumentando muchas más. La capitana del equipo nos cuenta el motivo del nombre de Fénix Valencia. Pues porque somos un equipo que nace con la intención de renacer, de un equipo, venimos de un equipo que hasta ahora era el único que había en Valencia, entonces hemos querido formar otro y con él, como decía antes, apoyar un poquito más al softball en Valencia y que las jugadoras tengan la posibilidad de poder jugar en otro equipo. Con una raqueta en mano y pelotas de tenis, Elisa Aguilar constituye uno de los momentos del entrenamiento donde el equipo practica la recepción. Las chicas del Fénix se esfuerzan para mejorar día a día. El Fénix ha nacido este año, desde junio. Lo hemos fundado un grupo de chicas que ya nos sentíamos preparadas para formar un nuevo club, que creemos que es importante que crezcan los clubs. Y nada, estamos muy ilusionadas, estamos poniendo muchísimo esfuerzo y muchísimas ganas, y tenemos ya un equipo cadete, estamos en proyecto casi montando un equipo juvenil, y como veis las seniors estamos entrenando duramente para en un futuro poder también jugar la Liga Nacional. Otra de sus jugadoras nos comenta su experiencia en este equipo y su llegada al club. Las seniors nos habían dicho que iban a formar un nuevo club, entonces un grupo de jugadoras que somos más amigas y tal, decidimos venirnos con ellas. Al softball empecé a jugar cuando era pequeñita, en quinto de primaria, que vinieron haciendo promoción del deporte y nos apuntamos. Al principio jugábamos a béisbol y luego ya éramos muy pequeñitas y nos dijeron que podíamos ir a entrenar con un equipo de más mayores que jugaban a softball. Y nos gustó y aquí seguimos. Batear, lanzar, correr, divertirse son algunas de las consignas que propone este deporte y que todo el equipo cumple. Y había unas compañeras mías del colegio como Nora que jugaban, y entonces me dijeron que me apuntara y me apunté. La diferencia entre el softball y el béisbol es las dimensiones del campo, las dimensiones de la pelota, las formas de pichear, porque en béisbol se tira por arriba como si estuvieras tirando normal, y en softball tienes que tirar por abajo, que es un poco más difícil porque no estás acostumbrada a ese movimiento.
Bienvenidos al Fénix Valencia, un equipo que alimentamos por el espíritu del ave fénix, que vuelve a nacer para darle vida a un deporte que dice presente en el deporte valenciano, el softball. El Fénix Valencia echa a volar. Hola chicas, somos el Club Fénix Valencia y os invitamos todos los lunes y jueves de 7:30 a 9 para que podáis pasar por el campo y probar este deporte que seguro que os enganchará. Tarde de entrenamientos del UPV Maristas, visitamos el pabellón polideportivo para hablar con su máxima estrella, con Jordi Lledó. Bueno, vamos a buscar a Jordi Lledó, que está en el vestuario. Hola, buenas noches. Jugador del UPV Maristas, Jordi Lledó, vestuario número 6. Muchas gracias. Vestuario 6. Vamos para ahí. Y el vestuario número 6. Vamos a ver si está Jordi. Bueno, ahí tenemos a Jordi. Adelante, vamos a buscarlo. Bueno, seguramente soñando con intentar repetir el maravilloso año del año pasado, donde firmaste 50 goles en la categoría de plata, impresionante. Sí, la verdad es que ojalá pudiese este año 50 goles, ¿no? Pero ya la verdad es que va a ser muy difícil porque el comienzo ha sido distinto y este año el equipo es distinto. Pero bueno, con llegar a 25 la verdad es que este año me conformaría. Fueron 39 en tu primer año en el Maristas, luego 50, vas a por más. Sí, la verdad es que el primero 39, luego 50, pero este año creo que no va a superar 50. Yo lo que te he dicho, con llegar a 25 la verdad es que estaría muy bien, un año con 25 goles la verdad está muy bien también. Mira, para aquellos chicos que siempre están en su casa intentando marcar goles o triunfar un poco también en la portería, ¿cuál es el secreto para llegar a marcar tantos goles? No, hombre, la verdad es que hay que tener bastante suerte también, ¿no? Hay que tener pues eso, un disparo bueno, encarar bien y un poquito de suerte, porque hay veces que chuta y el balón se va afuera y le da uno y se mete, o chuta y el portero no está acertado. La verdad es que hay que tener suerte también. Pichichi de la Liga, también el premio al mejor deportista, bueno, el mejor jugador universitario de España y en el quinteto ideal de toda Europa. O sea, sí, la verdad es que el año pasado fue un año redondo para mí, ¿no? A nivel personal, la verdad es que pues, gané casi todo lo que se podía ganar y ojalá este año pues a nivel de universidad también pues, sea igual y vayamos a España y ganemos y al universitario también de Europa, pero bueno, va a ser muy difícil. ¿Coleccionás los trofeos, los tenés todos en tu casa? No, la verdad es que hacía ya en categorías inferiores siempre he tenido premio Pichichi y tal, pero desde que estoy jugando a nivel así más profesional nunca había ganado un trofeo de ese nivel y ahí están todos bien guardados. Estás guardando un lugar para el título de ascenso, ¿no? Hombre, ojalá, la verdad es que ese sería el más especial, ¿no? Porque ya tengo uno y tener otro más, la verdad es que sería muy bonito, pero la verdad es que va a estar bastante difícil. Bueno, hablamos ahora del presente, hablábamos recién de un rival difícil como el Pozo y también del Benicarló que derrotó por penaltis el UPV hace tan solo una semana. El Benicarló, un equipo donde ya estuviste en sus filas, partido especial supongo, ¿no? Sí, siempre cuando juegas contra un equipo que has estado en ese equipo es un partido especial y ese fue para mí la verdad un partido emocionante y especial porque siempre quieres hacer lo mejor contra el equipo que has estado y por suerte ganamos y metido goles, o sea que muy bien. Vos que conocés a los dos equipos, ¿en qué se caracteriza este UPV Maristas y en qué se caracteriza el Benicarló? Bueno, la verdad es que hasta el año pasado la verdad es que no tenían casi nada que ver y ahora sí que tienen una similitud que son gente muy joven en los dos equipos, hay gente muy joven, entonces es lo que más se parece en los equipos. Eres consciente, ¿no?, que eres el jugador que más goles ha marcado vistiendo la camiseta del UPV Maristas. Sí, la verdad es que para mí es un orgullo, ¿no? El máximo goleador de la historia de este club es siempre un orgullo y la verdad es que eso sí que es importante para mí.
Para la gente que no sabe, Jordi es especialista en lanzar dobles penaltis, si no me equivoco, el año pasado creo que llegaste a esos números también por Sí, esa metí especialidad. bastante dobles penaltis, sí. Pero ¿cuál es el secreto? Te pido que nos expliques un poco desde aquí, si no me equivoco, A a ver ver. cómo... Esperemos que nos metas, ¿eh? Bueno, No le digo al mister, le digo al mister. Bueno, pues siempre planto el balón igual, ¿vale? Para empezar. A ver. No se tiene que mover en primer lugar. No, eso no. Mucha presión, ¿eh? Sí, la verdad es que ahora... Bueno, Jordi, ahora vamos a poner a prueba si verdaderamente eres tan bueno. ¿Ves la portería que va a estar de momento vacía? Hay que darle al larguero. ¿Al larguero? Hombre, está complicado, ¿eh? 3 lanzamientos cada uno para ver si a ver quién le da. Muy bien, ¿Vale? acepto el reto. Hagan sus apuestas, comienza el desafío de nuestro score. Nada, hacemos un match point un poquito más cerca porque Vale. de ahí es imposible. Bueno, ahora empiezas tú, ¿eh? ¿Qué soy yo? Empate. La próxima será si empate. Bueno, Jordi, en primer lugar, muchas gracias por estar acá con nosotros. Suerte para esta temporada y esperemos que puedas repetir la maravillosa temporada que venís haciendo los últimos años. Ojalá. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, nos vemos y te dejo entrenar. El pasado 15 de diciembre, la Navidad se festejó por adelantado en el campus de la Universidad Politécnica de Valencia. Poco menos de 600 participantes, entre alumnos, exalumnos, profesores y deportistas de la UPV, se dieron cita en la 4ª edición de la San Silvestre Solidaria, la tradicional carrera de disfraces que recorre la pista de atletismo y el interior del campus universitario. Una vez más, los corredores llenaron de color y diversión durante la carrera, que recaudó 2 euros por cada participante y fue destinado al proyecto humanitario de escolarización de los niños de Kumbungu, en Ghana. El deporte, el politécnico y la solidaridad otra vez más se dan la mano para cumplir por adelantado los deseos de una Navidad repleta de ilusiones. La motivación en el deporte relaciona los estímulos, tanto internos como externos, que mueven al deportista a realizar determinadas acciones con persistencia para lograr su culminación. El rendimiento estará directamente relacionado con el empeño y esfuerzo que se ponga para obtener un determinado nivel de calidad. La persistencia, intensidad y frecuencia del entrenamiento de un deportista servirán para conseguir nuevos retos e incluso a pesar de las situaciones adversas. Así pues, influirá sobre su aprendizaje, rendimiento y satisfacción con la labor llevada a cabo.